Hola, muy buenos días. Estamos en tu programa Creciendo en Fe. Yo soy la hermana Karina de la Torre de la Iglesia Dios de Pactos y pues hoy vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestro tema. Hoy vamos a concluir este tema llamado el costo de la desobediencia. Te envío un fuerte abrazo, un saludo a aquellos que en estos momentos van a comenzar a conectarse. Y pues estamos agradecidos con Dios por este maravilloso día que el Señor nos concede, que el Señor nos da. Y quiero comenzar este tiempo orando al Señor, dando gracias a Dios porque realmente Él ha sido bueno con nosotros. El Señor en su palabra nos declara que cada mañana son nuevas sus misericordias y cada día nosotros podemos confirmar esa misericordia de Dios en nuestras vidas. Te voy a invitar, ¿verdad? Que ahí donde tú estás, la persona que ya se ha conectado en estos momentos, que nos está viendo, te invito a que oremos y demos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Dios Todopoderoso, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, nuestro Dios. Quiero agradecerte, Señor, en esta mañana y me acerco ante tu presencia, nos acercamos ante tu presencia en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, Señor, para darte gracias, para agradecerte, Señor, tus bondades, tus misericordias, para agradecer este maravilloso día que nos estás regalando, Señor. Esta nueva oportunidad, Padre, de continuar, de ser mejores hijos tuyos, Señor. Yo te doy muchas gracias, Padre amado. Bendito Dios, te alabo, te bendigo, Señor. Pongo este tiempo, Señor, en tus manos, Señor. Te doy gracias, Padre, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Bendito Dios, como lo has prometido, Señor, tu Espíritu Santo está con nosotros. Ahora somos tu templo, somos esa morada de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Hoy, Padre, habla a nuestras vidas, Señor, con tu palabra, bendito Dios, que tu palabra sea ministrando, Señor, nuestros corazones, hablando a nuestra mente, Padre, y que nosotros podamos entender, meditar tu palabra, reflexionar tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, bendigo, Señor, esta mañana maravillosa, Señor, tu buena palabra la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, Pastor José Luis. ¿Cómo está? Gloria a Dios. Y pues aquellos que ya se están conectando, ¿verdad? Aquellos que van a ver esta transmisión, pues deseo con todo mi corazón que la palabra sea de mucha bendición para sus vidas. Y pues damos gracias por la vida de todos los pastores de Tucac, ¿verdad? Los que viven, los que están aquí en México, que están compartiendo la palabra también, aquellos que a través pues en diferentes países, en Francia, en España, ¿verdad? Pues damos gracias en Colombia, damos gracias a Dios por la vida de cada pastor, de cada siervo de Dios, que pues se toma ese tiempo, ¿verdad? Aprovecha ese privilegio que Dios nos da de compartir su palabra y pues deseamos que pues sea de mucha bendición la palabra de Dios que pues compartimos y pues enviamos un saludo también a Ivonne. Dios te bendiga, hija, qué bueno que pues te conectas. Y que pues la palabra de hoy sea de gran bendición para tu vida y pues para todos aquellos que se estén conectando o que en algún momento vayan a ver esta transmisión. Y pues vamos a continuar con ese tema, ¿verdad? Que lleva por título El costo de la desobediencia. Y pues hemos visto, ¿verdad? A través de algunas semanas, algunos jueves, este pasaje que encontramos en Primera de Samuel capítulo 15 y que hemos leído pues del versículo 1 hasta el versículo Primera de Samuel capítulo 15 del versículo 1 al versículo 35. Y pues hemos visto, ¿verdad? En ese pasaje que hemos visto en esos versículos, cómo Dios ungió a través del profeta Samuel, ungió a Saúl, ¿verdad? Porque su pueblo, la palabra nos dice que el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey.
y pues Dios les dio un rey y envió al profeta Samuel para ungir, ¿verdad? A Saúl. Y entonces, pues nos dice la palabra de Dios que Saúl fue ungido para el servicio a Dios. También la palabra de Dios nos dice en uno de los versículos, bueno, vamos a ir leyendo, nos vamos a ir un poquito rápido para que podamos concluir este jueves con este tema. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y vemos a través de la palabra a través de este versículo, que Dios ungió a través del profeta Samuel a Saúl para que fuera rey de Israel, ¿verdad? Entonces vemos en el segundo, en el versículo 2, que Saúl, en el versículo 2 y el versículo 3, Saúl, una vez que fue ungido por rey de Israel, fue comisionado para muchas cosas, pero de entre ellas dice aquí el versículo 2: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dice en el versículo 3: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y nos dice aquí el versículo 3, ¿verdad? Que Saúl, el rey Saúl, fue comisionado por Dios para algo específico. Y dice que para que fuera, ¿verdad?, e hiriera a Amalec y destruyera todo lo que él tenía. Y le dijo Dios, ¿verdad? A través del profeta Samuel le dio esta palabra y le recalcó, le dijo: no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vemos a través de la palabra, ¿verdad? A través de este versículo, que Dios a través del profeta Samuel le dio una instrucción específica. Fue una instrucción clara, ¿verdad? Yo creo que todos entendemos esta instrucción. En pocas palabras le dijo: no dejes nada en Amalec, todo lo que hay en Amalec, todo destrúyelo. Pero no fue porque Dios quisiera solamente hacerlo, sino que había un motivo por el cual Dios le dio esa instrucción a Saúl, y fue precisamente por lo que nos dice el versículo 2. Dijo: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, el oponérsele en el campo cuando subía de Egipto. Entonces vemos a través de la palabra de Dios que Amalec, ¿verdad?, se opuso. De alguna manera Amalec estaba en contra de los planes y del propósito que Dios tenía pues para su pueblo, para el pueblo de Israel, porque recordemos que el pueblo de Israel estuvo 430 años siendo esclavo en Egipto. Dice que el pueblo de Israel estaba en Egipto siendo pues oprimido por Faraón. La palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel comenzó pues a clamar a Dios. Empezó a clamar a Dios, y entonces Dios escuchó ese gemir, ese clamor del pueblo de Israel. Y yo quiero aprovechar en esta mañana para decirte que nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros clamamos, yo creo que todos de alguna manera en algún momento hemos estado desesperados, hemos estado viviendo en angustia, tal vez hemos permitido que el enemigo nos oprima. Y pues cuando nosotros clamamos, de hecho, yo quiero decirte que Faraón representa, me estoy saliendo un poquito, pero es para que podamos nosotros entender pues el plan de Dios en nuestra vida, y entender que cuando Dios tiene planes y propósitos en nuestra vida, si hay alguien o algo que se esté interponiendo, Dios los va a quitar de
pues va a quitar ese obstáculo de nuestras vidas, porque Dios tiene planes y Dios tiene propósitos, y los planes de Dios, pues, Él los tiene que llevar a cabo. Entonces, vemos que el pueblo de Israel estaba, pues, viviendo oprimido ahí en Egipto, como nosotros durante mucho tiempo, ¿verdad? El ser humano durante mucho tiempo vive de esa manera hasta que viene nuestro Señor Jesucristo y nos liberta. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces vemos que Faraón simboliza a Satanás, porque ¿qué era lo que estaba haciendo Faraón con el pueblo de Israel en Egipto? Lo estaba oprimiendo. El pueblo de Israel estaba desesperado, estaba viviendo en esa opresión tan tremenda que empiezan a clamar a Dios. Y Dios escucha ese clamor, ese gemir de su pueblo. Y entonces Él decide, ¿verdad?, que a través de Moisés, a través de Moisés, saca a su pueblo, al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, de la esclavitud. Pero cuando dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 15, Dios saca a su pueblo, al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes tiene planes, ¿verdad? Con Israel. Tiene un propósito con su pueblo. Entonces, desde aquel tiempo, dice la palabra de Dios en el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Es decir, el pueblo de Israel fue sacado por Moisés de Israel, y entonces, ¿qué hizo Amalec? Se opuso. Precisamente cuando el pueblo de Israel, cuando Israel subía de Egipto. Y entonces eso Dios, pues, lo tomó como alguien que se estaba oponiendo a los planes y al propósito de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, vemos en el versículo 3 que Dios, a través del profeta Samuel, le da una instrucción clara y precisa, ¿verdad?, a Saúl, y le dice: ¿sabes qué? Vas a herir a Amalec, vas a destruir todo lo que tiene y no te apiades de él. Dice: mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Obedecer, ¿verdad? Porque Saúl había sido puesto en el trono para gobernar a Israel, para servirle. Estaba puesto en el trono, ¿para qué? Para servirle a Dios, para obedecer a Dios. Entonces era lo que tenía que hacer. Y es lo que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que hacer: obedecer las instrucciones que Dios nos da. En un momento pues vamos a empezar a concluir todo lo que hemos visto, y yo quiero decirte que aunque tenemos un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Somos siervos de Dios. Si nosotros no obedecemos, la obediencia es algo tan importante en nuestra vida como hijos, como siervos de Dios, que si nosotros no obedecemos, aunque hayamos sido puestos por Dios, vamos a ir al fracaso, porque eso es lo que la palabra de Dios nos está, pues, mostrando, ¿verdad? Que Dios no acepta excusas. Dios acepta, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios que dice que la desobediencia es un pecado. La desobediencia nos aparta de Dios. Pero Dios en su palabra nos enseña, dice: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que podemos a veces fallar, ¿verdad? Podemos ofender a Dios con lo que hacemos y con lo que no hacemos, sí. Pero dice la palabra que tenemos un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con Dios, a Jesucristo. Amén. Entonces,
eso es tener ese arrepentimiento, porque a veces como seres humanos fallamos, a veces aún siendo hijos de Dios, siervos de Dios, a veces cometemos errores. Pero ¿sabes cuál fue el problema aquí con Saúl? Que él no se arrepintió, que él quiso excusarse solamente, quiso culpar a los demás, quiso culpar al pueblo de Israel de lo que había hecho. Vamos a continuar. Dice en el versículo 4, después de que Dios le dio esa instrucción clara y precisa a Saúl a través del profeta Samuel, dice aquí en el versículo 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Hasta ahí, bueno, pues Saúl estaba obedeciendo a Dios, ¿verdad? Dice en el versículo 6, y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Acerca de los eneos, pues Dios no había dicho, pues en este capítulo no vemos absolutamente nada, ¿verdad? Que Dios le haya dicho que también a los eneos los destruyera. Dice aquí algo bien importante, dice, apártense, dice, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas. Dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Dice que Saúl derrotó a los amalecitas. Esto significa que Dios entregó, ¿verdad? Pues Dios le dio la victoria a Saúl. Vemos que cuando nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos batallas, tenemos luchas en nuestra vida. Finalmente quien nos da la victoria es Dios. Dios nos da la instrucción de cómo hacerle, ¿verdad? De qué hacer, pero finalmente quien nos da la victoria es Dios. Entonces aquí vemos que si Saúl pudo derrotar a los amalecitas, ¿fue por qué? Porque Dios le dio la victoria. Dice el versículo 8, y tomó vivo a Agag, al rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces vemos a partir de este versículo 8 que Saúl comienza a hacer cosas que Dios, ¿verdad? O que no estaban contempladas dentro de esa instrucción que Dios le había dado. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Luego dice en el versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, al rey de Amalec. Comenzamos a ver que entonces Saúl comienza a desobedecer la instrucción que Dios le había dado. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Agag era el rey de Amalec. Dice que lo perdonaron, siendo que Dios le dio una instrucción, le dijo, hiere a Amalec, ¿verdad? Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y él dice, bueno, pues vamos a perdonarle. Dice que él y el pueblo lo perdonaron. Pero ¿quién tuvo que tomar la instrucción, la iniciativa? Pues fue Saúl, porque Saúl era rey de Israel y quien gobernaba a Israel era Saúl. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, pues el pueblo, pues de alguna manera consintió lo que Saúl estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a perdonar la vida a Agag, rey de Amalec, y lo hicieron. Pero dice que también le perdonaron la vida a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. O sea que ellos
se dejaron llevar por sus propios intereses, o más bien Saúl se dejó llevar por sus propios intereses y le perdonó la vida, ¿verdad? Dice, le perdonó la vida a Agag, le perdonó la vida a lo mejor de las ovejas, al ganado mayor, a los animales engordados, a los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Entonces ahí vemos que Saúl comienza a desobedecer a Dios. Dice, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y entonces vemos que a través de estos versículos que acabamos de leer, vemos que Saúl desobedeció a Dios, que no llevó a cabo la instrucción tal cual se la dio Dios, ¿verdad? De que hiriera a Amalec y a todo y que destruyera todo lo que tuviera. Le dijo, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y quiero compartirte que hubo, pues, a veces no hay pensamientos, ¿verdad? En nosotros como seres humanos y decimos, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios de amor, siendo un Dios de misericordia, dé estas instrucciones? Pero recordemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es bondadoso, pero también es un Dios justo. Y Amalec, ¿verdad? Estaba oponiéndose o se opuso en algún momento a los planes y al propósito que Dios tenía para con su pueblo. Y de aquí nosotros vemos que los planes de Dios y el propósito de Dios se va a llevar a cabo. Pero no solamente en este caso nosotros vemos que Amalec se opuso en algún momento al plan y al propósito, ¿verdad? Porque dice aquí la palabra de Dios que Amalec se le opuso en el camino al pueblo de Israel cuando subía de Egipto. Entonces, pues vemos también qué era lo que estaba haciendo Saúl. Saúl estaba rebelándose contra Dios, estaba desobedeciendo a Dios, no estaba cumpliendo esa instrucción, ¿verdad? Que Dios le estaba dando cuando él fue ungido para el servicio a Dios, para obedecer a Dios. Y vemos aquí que Saúl se estaba oponiendo al plan, a los planes que Dios tenía para con el pueblo de Israel. Y entonces vemos aquí ya no solamente desobediencia, sino que Saúl estaba rebelándose contra Dios. Se estaba rebelando contra Dios y vemos aquí en el capítulo 15 cuando comienza, ¿verdad? El profeta Samuel busca a Saúl y pues comienza a decirle, o sea, pues qué es lo que has hecho? Dice aquí en el versículo 13, cuando Samuel, ¿verdad? Encuentra a Saúl, le dice en el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová. Fíjate cómo a veces el enemigo quiere pues engañarnos o nos engaña, ¿verdad? Y vemos claramente cómo comentaba yo en algún jueves, comentaba cómo desde el principio de la creación, ¿verdad? Satanás engañó a Eva, a Adán y a Eva, ¿verdad? Desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque ellos permitieron que Satanás los engañara. Y aquí vemos claramente en el versículo 13, dice Saúl, yo he cumplido la palabra, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Cuando vemos, ¿verdad?, cuál fue la instrucción que Dios le dio y qué fue lo que él hizo. Dice la palabra de Dios. En el 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, porque recordemos que Saúl y el pueblo habían perdonado a lo mejor de las ovejas y ahí estaban. Y entonces cuando Saúl le dijo,
Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo, fíjate cómo él quiso culpar al pueblo de Israel, cuando él era el que pues gobernaba sobre el pueblo de Israel, y no el pueblo gobernaba sobre él. Pues él tuvo que haber tomado tomado esa iniciativa, ¿verdad? De perdonar de perdonarle a Agag, al rey de Amalec, la vida, y pues también a los animalitos que pues estamos viendo aquí. Dice aquí la palabra de Dios en el 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ellos estaban viendo, o Saúl estaba viendo sus propios intereses, cuando lo quiso de alguna manera como disfrazar, ¿verdad? Diciendo, son para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Cuando realmente Dios se complace más bien de nuestra obediencia y no de esos sacrificios que nosotros podamos hacer para Él. Realmente es la obediencia, y nos lo dice en el capítulo 15, versículo 22. Dice, hablando Samuel, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová, diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios se complace más, hermano, amigo, que nos estás escuchando, en que nosotros como sus hijos, como sus siervos, obedezcamos lo que Él nos instruye, lo que Él habla en nuestra vida, y no tanto en los sacrificios que nosotros podamos hacer. Dios le bendiga, Pastor Francis. Un abrazo fuerte. Gloria a Dios. Entonces, pues nos dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios se complace más en que uno le obedezca a uno su palabra, que cualquier sacrificio que uno le pueda presentar, ¿verdad? Dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué era lo que estaba haciendo Saúl? Ya se estaba rebelando. No solamente estaba desobedeciendo a Dios al hacer lo que él estaba haciendo, él se estaba rebelando contra Dios. Él se estaba oponiendo de alguna manera a los planes y al propósito que Dios tenía para con el pueblo de Israel. Dice, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjate, toda desobediencia que nosotros tenemos para con Dios, toda desobediencia trae una consecuencia a nuestras vidas. Y que era lo que le estaba diciendo aquí, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, por cuanto tú ignoraste, porque Saúl ignoró la instrucción que Dios le había dado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y sabes, hermano, que lo más lamentable de todo esto es que Saúl no se arrepintió. Dice la palabra de Dios, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Si nosotros a veces pues desobedecemos a Dios, el desobedecer a Dios es un pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. Sea cual sea, tenemos que confesarle a Dios. Dios nos conoce, Dios conoce nuestra mente. Si hay alguien que escudriña nuestros pensamientos y escudriña nuestro corazón, es Dios. Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe cuáles son nuestros pensamientos, cuál es el sentir que hay en nuestro corazón. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, alcanzamos la misericordia de Dios. Saúl hubiese alcanzado la misericordia de Dios si él hubiera confesado a Dios su pecado.
si Saúl hubiese pedido perdón a Dios, si se hubiera acercado, ¿verdad? Con ese corazón arrepentido. Pero aún vemos aquí en el 13 que dice, yo he cumplido la palabra de Jehová, cuando sabemos que no había sido así. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Mira qué triste es que Saúl, ¿verdad? Aún viendo que realmente no había, pero déjame decirte que el pecado en nuestras vidas comienza a cegar comienza a cegarnos espiritualmente, y a veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas correctamente. A veces creemos que estamos agradando a Dios con lo que estamos haciendo. Y era eso lo que Saúl estaba pensando. Dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿De dónde venía el problema? ¿Verdad? Yo quiero decirte, ¿de dónde venía el problema de Amalec? Del pueblo de los amalecitas, venía del mismo rey. Porque Agag, ¿verdad? El rey de Amalec era un rey malo, era un rey que gobernaba sobre el pueblo. Asimismo Saúl, ¿verdad? No era el pueblo el que decidía hacer las cosas, sino que era Saúl el que gobernaba sobre Israel. Él tomó una mala decisión y juntamente el pueblo, pues de alguna manera obedeció. Así vemos aquí, ¿verdad? Que él dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec. Y he destruido a los amalecitas, cuando el principal problema de Amalec era el rey, era Agag, el rey de Amalec. Y Dios le dio la instrucción de destruir todo, de que hiriera a Amalec y destruyera todo lo que había en Amalec. Dice en el versículo 21, comienza él a excusarse, comienza él a culpar a otros y dice, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y entonces Samuel, el profeta Samuel, comienza a decirle que si Dios se complace más en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezcan sus palabras. Vemos que esta desobediencia y esta rebeldía por parte de el rey Saúl le trajo una consecuencia. Fue desechado por Dios, ¿verdad? Para que continuara en el trono, para que continuara como rey de Israel. Dice en el versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Yo quiero decirte, hermano, amigo, que nos estás escuchando, que nosotros no podemos no podemos mostrar cuando hemos pecado delante de Dios, hemos ofendido a Dios, no podemos mostrar un arrepentimiento genuino cuando estamos tratando de culpar a otra persona. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque yo les comentaba a los hermanos el día domingo que a veces nosotros, de todo lo que nos pasa y de todo lo que nosotros que a veces ofendemos a Dios, queremos culpar a Satanás. Siempre decimos, no, es que el enemigo, es que Satanás, es que
A veces queremos hacerlo de esa manera y queremos culpar al vecino, queremos culpar al hermano, queremos culpar al esposo, queremos culpar a la esposa. Pero yo quiero decirte que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué era lo que estaba haciendo Saúl? Dice, yo he pecado. Yo estaba aceptando que había pecado, que había desobedecido a Dios. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y comienza a justificarse, comienza a excusarse y dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, ¿verdad? Pecamos contra Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice, confesar nuestro pecado y apartarnos de él y Dios tendrá misericordia. No nos dice la palabra que confesemos nuestro pecado y comencemos a culpar a otros. Solamente dice, confiesa tu pecado, apártate de tu pecado y alcanzarás la misericordia de Dios. Pero Saúl, ¿qué estaba haciendo? Justificándose y queriéndose excusar y decir, sí, pequé, perdóname por mi pecado. Pero es que, ¿sabes qué? El pueblo tuvo la culpa. Porque el pueblo infundió miedo en mí, temía al pueblo de que hicieran algo en contra de mí. Fue lo mismo que ocurrió, ¿verdad? Al principio de la creación, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué es lo que has hecho? Y Adán le dijo, es que la mujer que me diste por compañera me dio de comer y yo comí. Le dijo a Eva, ¿verdad? Y pues Eva, ¿a quién culpó? A la serpiente. Entonces vemos que como seres humanos, a veces lo que nosotros reconocemos que pecamos contra Dios, que lo ofendemos, ¿verdad? Al no llevar a cabo lo que Él nos pide, lo que Él nos habla a través de su palabra, pero a veces nosotros queremos culpar a los demás de nuestro pecado, ¿verdad? Decimos, no, pues es que mi esposo es así, entonces es que mi esposa, es que mi vecino, ¿verdad? Y entonces tratamos de justificarnos. Dios no acepta excusas. Dios acepta un arrepentimiento genuino, ¿verdad? De parte de nosotros como sus hijos, como sus siervos, pero no acepta excusas. Y aquí vemos, ¿verdad? Que Saúl, el rey Saúl, pidió perdón, ¿verdad? Pero comienza a justificarse. Dice, pues hice todo esto, ¿por qué? Pues porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Pero también él, pues le culpó al pueblo y dijo, el pueblo tomó el botín del botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Vemos que la consecuencia, ¿verdad?, de esa desobediencia, de esa rebeldía de Saúl para con Dios, pues le costó el que fuese desechado por Dios para que él continuara siendo rey de Israel. Pues vemos, ¿verdad?, aquí y Dios cumplió los planes, ¿verdad? Dios cumplió esa instrucción que le había dado. Vemos en el versículo en el 32, dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Rama y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Mira, qué lamentable, ¿verdad? Qué triste es que después de que Dios ungió a través del profeta Samuel
a Saúl como rey de Israel. Después dice aquí la palabra de Dios que se arrepintió Jehová, ¿verdad? Dice, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dice aquí también la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 11, cuando Dios, ¿verdad?, vio que Saúl no había cumplido la instrucción que le había dado. Dice aquí la palabra de Dios que dice en el versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey de Israel, ¿verdad? Le pesó haber puesto por rey a Saúl, dice, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Hubo desobediencia y al mismo tiempo, ¿verdad?, hubo rebeldía por parte de Saúl. Dios le bendiga, pastora Ceci. Me da mucho gusto saber de usted. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Y pues entonces vemos, ¿verdad?, que pues la desobediencia, ¿verdad?, del ser humano para con Dios, pues trae consecuencias. De la desobediencia de los hijos, de los siervos de Dios para con Él, trae consecuencias. Entonces, pues yo creo que esta palabra, ¿verdad?, dice el costo de la desobediencia. Toda desobediencia por parte de nosotros, pues tenemos que pagar un precio por esa desobediencia. Siempre hay una consecuencia cuando nosotros desobedecemos a Dios. Pero quiero dejarte con algo tan hermoso que también nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice, no recuerdo exactamente, no me acuerdo si es Números o Deuteronomio, dice, y todas estas bendiciones le seguirán a aquellos que pongan por obra, ¿verdad?, estos estatutos. Y realmente cuando nosotros obedecemos a Dios, somos bendecidos por Dios. Alguien que desobedece a Dios no puede ser bendecido, ¿sí? Necesitamos nosotros obedecer a Dios, caminar en una vida de obediencia para que las bendiciones, dice, no tenemos que buscar las bendiciones. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios nos van a seguir cuando nosotros vivimos una vida en obediencia a Dios. La misma palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistirle al diablo y él huirá de vosotros, ¿verdad? Porque es cierto, tenemos un problema con Satanás, tenemos una guerra con Satanás, pero Dios nos ha dado las armas para poder defendernos. Y en el libro de Efesios capítulo 6, ¿verdad?, en el versículo 10, hablando el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los de Éfeso les dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien nos fortalece, quien nos ayuda a vencer toda tentación, es Dios a través de su palabra. Vemos en el capítulo 4 cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, venció a Satanás. ¿Por qué? Con el escrito está, porque conocía la palabra, porque declaró la palabra. Entonces, el enemigo va a venir a nuestras vidas para tentarnos, para que nosotros caigamos en desobediencia y caigamos en rebeldía contra Dios, sí. Pero tenemos las armas que Dios nos ha dado, que es su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios tiene autoridad, tiene poder para poder vencer todas aquellas estrategias y esas artimañas del enemigo en contra de nosotros como hijos y siervos de Dios. Y pues hoy, ¿verdad?, el Señor a través de su palabra nos está invitando, nos está, ¿verdad?, nos está invitando a que obedezcamos su palabra, ¿verdad?, a que nos sometamos a Él. ¿Cómo nos podemos someter a Dios? En obediencia. Es la manera en que nosotros podemos someternos a Dios, en obediencia, ¿sí?
¿Cómo le podemos resistir al diablo? Cuando nosotros vivimos una vida en obediencia a Dios. Es la manera de poderle resistir al diablo, ¿verdad? Dice, y entonces él huirá de vosotros. Capítulo 4 del libro de Mateo nos dice que cuando Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, él comenzó a decirle a Satanás, hablarle y declarar con el escrito está, con la palabra de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Dice que se fue. Dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 4. Dice en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Quiero decirte, hermano, que a veces nosotros somos, a veces de todo queremos culpar, ¿verdad? Al enemigo, a Satanás, pero a veces es nuestra propia carne la que nos hace desobedecer a Dios, la que nos hace caer, caer en desobediencia, caer en rebeldía contra Dios, porque es nuestra propia carne. Saúl estaba viendo sus intereses, sus propios intereses, cuando le perdonó la vida a Agag, al rey de Amalek, cuando le perdonó la vida a lo mejor de las ovejas, ¿verdad? A lo mejor de todos esos animales, le perdonó la vida. Entonces él estaba viendo sus propios intereses, él estaba viendo su interés personal, ¿verdad? Entonces, pues vemos ahí que no siempre es el enemigo quien viene a nuestras vidas para tentarnos, para querer que nosotros desobedezcamos a Dios. A veces es nuestra propia carne la que nos lleva a desobedecer a Dios. Es nuestra propia carne, ¿verdad? La que nos lleva a rebelarnos contra Dios. Pues hemos terminado, ¿verdad? Concluyendo solamente, ya estamos a punto de terminar, concluyendo solamente pues este tema que hemos visto a través de algunos jueves, es que Dios escogió a Saúl para que reinara sobre su pueblo, pero éste no quiso someterse a la voluntad del que lo había elevado al trono. Saúl no quiso someterse a la voluntad de Dios. Las fallas de Saúl y su rechazo final prueban que aunque Dios escoja a una persona y le otorgue los más grandes privilegios, porque vemos que el profeta Samuel comienza a decirle a Saúl, ¿verdad? En el capítulo 15, en el versículo 17, dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, ¿sí? A pesar de como le dijo aquí, ¿verdad? Eras pequeño en tus propios ojos, pero sin embargo, Dios te puso en alto, ¿verdad? Dios te puso te otorgó cosas grandes, ¿verdad? Privilegios grandes. Dice también que aunque Dios, ¿verdad? Nos escoja y nos otorgue los más grandes privilegios, si nosotros no nos esforzamos por andar en la voluntad divina, podemos fracasar o vamos a fracasar, ¿verdad? Porque Dios nos da los privilegios más grandes, pero si nosotros no nos esforzamos por caminar en la voluntad de Dios, no vamos a tener éxito, ¿verdad? No vamos a prosperar en lo que Dios nos ha puesto, vamos a fracasar. Dice, y lo vemos en Josué, ¿verdad? En Josué, en el capítulo 1, nos habla de que cuando nosotros obedecemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, pues Dios va a prosperar. Nos dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagamos prosperará.
Cuando nuestras ideas difieren de las instrucciones divinas, aunque no nos parezca lógico, debemos someternos a la palabra de Dios. A veces nosotros nos dejamos llevar mucho por la lógica y a veces razonamos mucho las cosas, pero cuando Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ideas que difieran de las instrucciones de la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque no nos parezca lógico, debemos someternos a la palabra de Dios. Saúl y el pueblo no creían lógico destruir todas las posesiones y el ganado de los amalecitas. Ellos razonaron y decidieron conservar lo mejor del ganado para traerle a Dios una buena ofrenda. Pero eso fue lo que desagradó más al Señor. Presentar excusas, acusar a otros y tratar de justificar nuestras faltas no nos hará menos pecadores y culpables delante de Dios. En lugar de arrepentirse de corazón, Saúl quiso justificarse delante de Samuel y de Dios con excusas y acusaciones, pero nadie pudo engañar a Dios. El pecado produce separación de Dios y de nuestros hermanos. Saúl quiso seguir disfrutando de la amistad y compañía del profeta Samuel, pero éste se negó a andar más con él porque el rey había desobedecido a Dios y se había apartado de su voluntad. Quiero decirte, hermano, amigo, que nos estás escuchando, que cuando nosotros desobedecemos a Dios, perdemos todo, perdemos tantas cosas que Dios nos ha dado, privilegios, ¿verdad? Porque hay una separación cuando nosotros no nos arrepentimos, ¿verdad? Pecamos y no nos arrepentimos de nuestro pecado, no lo confesamos, pues comenzamos nosotros a perder todas las bendiciones y a perder las cosas que Dios nos ha dado, los privilegios, incluso como dice aquí, ¿verdad? El profeta Samuel lloraba a Saúl. El profeta Samuel amaba a Saúl, sin embargo tuvo que separarse de él, porque el profeta Samuel amaba más a Dios que al propio Saúl. Entonces, pues yo te dejo con esta palabra, ¿verdad? Deseo con todo mi corazón que haya sido de gran bendición para tu vida. Y la próxima semana, si Dios nos permite, continuaremos, ¿verdad? Seguiremos con otro tema, que es la importancia de la dirección de Dios, ¿verdad? Qué tan importante es que nosotros tengamos la dirección de Dios en todas las decisiones y en todas las cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Por muy pequeñas que sean las decisiones que vayamos a tomar, siempre busquemos la dirección de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, amiga, siervo de Dios, y pues si Dios lo permite estaremos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana en tu programa Creciendo en Fe. Que Dios te bendiga y pues oremos, ¿verdad? Para despedirnos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana maravillosa. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta bendita palabra que tú nos has enseñado, Señor, que tú nos has dado y a través de la cual nos enseñas la importancia, Padre, de obedecerte, Señor, de obedecer tu palabra, bendito Dios, de reconocer cuán bendecidos somos, Señor. Señor, gracias, Padre, por el lugar donde tú nos has puesto, Señor, por los privilegios, por las bendiciones que nos has dado. Enséñanos y ayúdanos a obedecerte, Padre. Enséñanos, bendito Dios, como dice tu palabra, es mejor obedecerte a ti que al hombre, Padre. Que siempre, Señor, nuestro corazón esté dispuesto a caminar en una vida de obediencia a ti, Señor. Por favor, te lo pedimos, Padre. No queremos apartarnos de ti, Señor. Queremos vivir, Padre, como esas personas que te agradan, bendito Dios, como esos hijos, esos siervos tuyos que te agradan en todo lo que hacen, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, porque como seres humanos tenemos, pues cometemos errores, Padre, pero queremos ser, bendito Dios, Señor, de bendición para los demás, Padre. Queremos vivir una vida en obediencia a ti.
Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que el día de hoy se conectaron, aquellos que a través de esta transmisión van a escuchar esta palabra. Bendíceles, Señor, háblales a su vida, Padre, como nos has hablado en esta mañana a nosotros. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga y que tengas un día muy bendecido. Enviamos saludos también a mis hermanos de la República Dominicana. También, ¿verdad? Les enviamos un saludo. Que Dios les bendiga en gran manera. Bendiciones.